Muy buen día para todos. Somos el grupo número uno y el día de hoy queremos llevarlos a través del tiempo con uno de los objetos más relevantes de nuestras vidas y ha estado presente en múltiples etapas de la sociedad. Siempre lo miramos más de una vez al día, con más de una intención, volviéndose indispensable para todos en la actualidad. Las antiguas civilizaciones medían a través del transcurso del día y de los ciclos lunares. Por eso, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, se inventó una manera de medir, utilizando primero por los egipcios y después por los chinos. Funcionaba a base de la sombra de un gnomo que se proyectaba en la escala marcada e indicaba la posición del Sol. En el año 1530 a.C., el flujo de líquido regulado se dio un funcionamiento desde un particular artilugio, en el cual se vierte agua en dos recipientes para luego invertirlos y así poder tener una medición concreta. Aproximadamente en el año 520 después de Cristo se utilizó un dispositivo empleado para medir que se basa en la regularidad de la fundición de la vela de cera. En la antigüedad era muy empleada por los conventos y monasterios europeos para poder hacer las vigilias. No se conoce su fecha exacta ni su creador. Su aparición fue en el siglo octavo, pero se popularizó hasta el siglo XIV. Tiene dos bulbos de vidrio conectados permitiendo un flujo regulado de arena fina desde la parte superior a la inferior, hasta terminar de hacerlo midiendo un transcurso. Eh, Posteriormente, en el año 980, se popularizó el uso de un nuevo método, cuya invención se asigna tradicionalmente a Alfredo el Grande. Una vela de longitud conveniente y diámetro constante se calibraba en unidades de tiempo mediante bandas alternativas pintadas en su exterior. En 1350 ya se empezó a mecanizar las creaciones con el fin de medición. En estas áreas, en el caso de esta, el motor de una pieza atada a una cadena, que se enrollaba un cilindro, cuando se daba la cuerda al mecanismo se provocaba el enrollamiento de la cadena. Al pesar, la pesa hace girar el tambor que hace que las agujas se muevan. En el siglo XV se popularizó y se llevó a grandes escalas el uso de este mecanismo que es necesario para entender su funcionamiento. Se toma un engranaje de pocas revoluciones y giros por unidad, en donde se almacena la energía de un resorte principal, el cual se aumenta velocidad y aumenta las revoluciones. En 1524 se dio un dispositivo portátil y fácil de llevar. Su creación se realizó en Francia y poco después se conoció en Europa. Al pasar el tiempo fueron modificados con cajas talladas en madera y al pasar el tiempo sus modelos fueron mejorando. En 1656 es creado este nuevo aparato por Christian Huygens, el cual se caracteriza por utilizar el peso oscilante para medir el tiempo. Sus ciclos de balanceo se producen en intervalos de tiempos iguales, dependiendo únicamente de su longitud. Este fue el sistema de cronometraje disponible más preciso. En 1736 fue diseñado para medir la cantidad de tiempo que transcurre entre su activación y su desactivación. Una versión digital diseñada para ver a distancia. John Harrison creó el primero para los marinos. Estaba realizado en madera y durante años se fue perfeccionando. En 1761 logró la mayor exactitud. En 1787 contenía una manivela adicional que se usaba para especificar el programa en el cual se debe activar la alarma. Poseen una campanilla en la parte superior. De igual manera, marcaban el tiempo y con este producían sonido. Este se lo utilizó para solucionar temas como la impuntualidad o recordar eventos. En 1812, estos fueron posibles gracias al descubrimiento del muelle de tracción, el cual permitió sustituir el péndulo por la transmisión y el volante como elemento para marcar el ritmo. Gracias a este invento, se consiguió reducir el tamaño de estos, pero no fue sino hasta el comienzo del siglo XX cuando comenzó a dominar el mercado. En 1920 se caracteriza por poseer una pieza de cuarzo que sirve para generar los impulsos necesarios a intervalos regulares, que permitirían la medición del tiempo. Para que vibre el cristal de cuarzo debe ser alimentado por un campo eléctrico oscilante generado por un circuito electrónico. Estos no son siempre digitales, siendo también habituales en el mecanismo de agujas. Salió en 1948. Se basa en la frecuencia de oscilación entre dos estados de la energía, de determinados átomos y de determinadas moléculas. Es usado para la comunidad científica, quienes necesitan medir fenómenos, además de ser el más exacto que existe en la actualidad para medir el tiempo.
La invención en 1956 de un modelo digital supuso una gran revolución en el mercado porque se consiguió fabricarlos mucho más baratos y precisos de que el funcionamiento mecánico. Para representar usaban los 7 segmentos LED, BFD o LCD para formar cada uno de los números. Estos también incluyen otros elementos. Conocido como lunar, espacial o todoterreno, fue utilizado por la NASA y funciona con los mismos principios de un cuadrante solar de luz indirecta. Procediente de la Luna, la luz ilumina la superficie de estos. Su gnomon proporciona la sombra de la luz lunar sobre ellos. Sin embargo, tuvo más funciones como medir la velocidad de un vehículo, ritmo cardíaco y otras utilidades. El Seiko Computer fue lanzado en 1998, es decir, en una perspectiva se debutó cuando el primer modelo. Nos encontramos en una etapa en que Windows 98 dominaba el mundo de la PC, los Intel Pentium eran el último grito y contar con 64 MB de RAM era algo fantástico. Sin embargo, tuvo una configuración interesante. Una pulsera dotada con funcionalidades que van más allá del uso convencional. En 2014 se lanzaron los primeros modelos de este. Desempeñaban funcionalidades muy básicas, como lo serían la medición del pulso cardíaco, la medición del tiempo, temporizador, medición de oxígeno en sangre. El impacto que ha tenido la sociedad en el surgimiento de este artefacto ha sido importante desde su invención, pues permite medir y conocer el tiempo exacto de sucesos pasados o que están transcurriendo. La administración del tiempo es la forma de curar uno de los más importantes y grandes problemas de la sociedad moderna, el cual es la falta de tiempo.